sobre lo que viene a ser la parte de qué hacer para mejorar logística en Ecuador, algunos temas de previsiones futuras, y lo pondríamos en el podcast. Y ahí más bien te doy la palabra, Edgar, para que le comentes un poco a Felipe cuál es la dinámica, cómo estamos en números, etcétera. Chévere, Felipe, millón gracias por aceptar la invitación de un par de locos. No, ¿sabe? Con todo lo que está pasando en el Ecuador, yo no sé quién es más loco. Si los Boscanes y los Vivancos o los Albuja y los Moyanos. No sé. A este punto yo ya no sé. Porque mira, por ejemplo, ahorita que tengo el sol de este lado, míralo a Jaime también. Estoy usando una camisa oscura, él está usando una camisa oscura. Ya estamos locos, o sea, ya estamos. Y no sé si has visto alguna de las cosas que hemos hecho justamente en este tema de las redes y cosas por el estilo. No, 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 más bien, o sea, bueno, si bien con Jaime ya nos conocíamos hace varias lunas atrás, creo que no habíamos estado tan en contacto en los últimos par años. Ok, Más bien intrigado para que me cuente qué nomás están haciendo. ok, Me gusta saber de las locuras que hay. te cuento. Lo que estamos haciendo se llama negocios y tecnología. Ujú. Y la perspectiva es literalmente romper el status quo. Mi background siempre fue pensar en el futuro, a nivel corporativo o a nivel de mis empresas. Las cosas que me ha tocado hacer ha sido 5 años en el futuro, literalmente. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si digamos que los tres quisiéramos montar hoy día un negocio de una fábrica de chocolates, yo Ujú. diría 100% digital, no tiendas, no hornos, no almacenes, absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Tiendas sobran, hornos sobran, hay gente que tiene todo en su casa, grande, pequeño, mediano, el artesanal, lo que fuere. Le pongo una capa de software arriba, los conecto a todos los clientes y simplemente me pongo a ser de intermediario en toda la información que va de lado y lado. Y obviamente me permite ser mucho más ágil, dinámico, vertical y poder manejar una estructura de costos y gastos un poco más a lo Edgar Moyano o Jaime de Albuja, con una simple tienda de chocolate. Me Ok. imagino tú que obviamente en el tema justamente de logística y distribución es justamente aquello. Punto A, punto B, y comenzar a ver la cantidad de permutaciones y combinaciones, tiempos, recursos y justamente temas requerimientos que se fueron requeridos para poder cumplir lo que tienes que cumplir, que es entregar el producto en tiempo, en presupuesto y cosas por el estilo. Este, Conceptualmente te la compro. Eh, que hoy pueda funcionar así, al menos en lo que yo vivo, no, porque en muchas etapas aún tienes bastantes manos físicas. exactamente. Sí, Y la mano física implica destrezas más allá de una capa tecnológica. bien, 100% de acuerdo. Sin embargo, el mejor ejemplo que tenemos se llama Amazon. Por ejemplo, no sé qué tan enterado estás. Ya no hay compra productos, solo tiene bodegas, solo tiene robots. Y por ejemplo, en mi caso que vivo en Miami, la mayor cantidad de veces que yo compro, si lo pido ahora, a las 4 de la tarde lo tengo en la casa. Quiere decir que el tema de logística y distribución, algo que está haciendo Google lo está haciendo bien. Quiere decir que ese es el caso Mucha extremo. gente. Perdón, Amazon. No digo que todas las empresas seamos Amazon, pero quiere decir que sí hay sí hay conceptualmente la matemática, la tecnología, los procesos para llegar a ese nivel. Obviamente la escala que ellos tienen es el extremo. Lo más probable es que alguien del Ecuador pueda hacerlo en la mitad. Lo Claro, otro, es un punto intermedio. Así exacto. es. Lo otro es, eh, mi carrera fue internacional, sí, y obviamente tengo mi corazón pegado al país porque crecí en el país. Y de alguna manera me siento responsable de devolverle algo al país y Jaime por eso me acompaña en todas estas locuras. Entre ellas, todo el mundo se queja del Internet del país, que no sirve, que la conectividad y todo lo que se te puede ocurrir. Incluso en época de pandemia, Jaime y yo teníamos levantado sesiones en el Amazonas, con personas en el Amazonas, con el conocimiento que ellos tienen, poco, mucho, nada, las computadoras, y podíamos hacer sesiones como estas o a veces más complicadas con el Internet del país, que no funciona. Porque yo entiendo lo que hay que agregarle para que funcione el Internet sin importar nada. Yo sí puedo levantar señales, bajar señales casi casi que en tiempo real. Conectividad para mí no es un issue. Interesante. Exacto. Entonces sumas esas dos cosas y yo sí puedo desafiar, con la experiencia y las cosas que hago, modelos de negocios tradicionales.
y justamente llegar a ese extremo como la fábrica de chocolates 100% digital. No te digo que lo voy a hacer, porque obviamente sería una utopía, pero lo más probable es que quede algo en la mitad a ese nivel semi-automatizado y cosas por el estilo. Y con el tema de inteligencia artificial, Jaime y yo hacemos así literalmente locura. Es en serio, cuando puedas, chécate uno de los podcasts, haz de cuenta, ponemos a uno más acá abajo y la ponemos la inteligencia artificial hablando entre los cuatro. Y se comporta como un experto. La cogemos. No lo dudo. Entonces, Asusta, pero no lo dudo. la idea justamente entonces es negocios y tecnología para ayudar a transformar un poco el país y Latinoamérica. COVID demostró que se podía. Y yo me quedé atrapado en el Ecuador, fue cuando usted, Jaime y yo nos conocimos, levantamos un poquetón de cosas locas. Y me tocó obviamente mantener muchas de mis cosas de acá. Y me tocó ver justamente ejemplos, como te decía, primero de conectividad, cómo lo básico el Ecuador ya lo tiene. El tema es que pensamos que solamente acá en los Estados Unidos, los gringuitos locos, que tenemos acceso y recursos limitados, bla, 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 bla. El tema es que se puede, si lo conceptualizas desde un punto diferente. Por eso te digo, romper el status quo. Conociendo un poco transversalmente qué se puede y qué no se puede. Entonces, de eso se trata el podcast. Y de ahí nos hemos divertido. Ya vamos por el episodio, ¿cuánto es? 24 de la segunda temporada. Quiere decir que son 54 más 22. Ya van 76 episodios. Y tenemos una audiencia. Tenemos una audiencia como de 60,000, no, 53,000, ¿verdad, Jaime? Y más o menos nos ven como 8,000 personas cada vez que hacemos locuras, Jaime y yo. Y de eso se trata. El formato es conversatorio. No es entrevista, no es interrogatorio. La ventaja justamente es, Jaime estudió también mucho afuera, hizo carrera afuera, imagino que también tú, obviamente yo. Y la idea es conversar y comparar notas. Porque al final del día el que tiene que beneficiarse es el país. Tú tienes tu carrera, nosotros también la nuestra. La idea es que yo soy de los que cree que ¿para qué guardarme las cosas? Prefiero que el mercado las sepa y todos crear justamente una industria horizontal y vertical. Todos nos beneficiamos y podemos, o sea, es como tener que todos tengamos carreteros para poder mandar los autos y justamente poder hacer lo que haya que hacer en el tema de negocios. Solito, con un solo carretero y una sola vía, no me sirve. Llegas a donde puedes llegar. Entonces, mientras más personas entendamos qué sí se puede hacer, incluso en el Ecuador, creo que todos nos beneficiamos. De eso es el podcast. Ok. Ya, para tener dentro del contexto, y primero, Jaime, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que exageradas tus palabras. Sé bastante de logística, conozco bastante a mi país en los pros y contras, pero ahorita estoy enfocado mucho en el tema del transporte terrestre, no solo local, sino internacional. Estoy en temas de bodegas y eso, si bien conozco, y es una escuela que poco a poco me he ido olvidando por falta de uso. Sí, entonces un poco para contexto, porque si me preguntan sobre WMS, tecnología en sentido, hablaré un poco, pero no necesariamente seré tan acertado en términos de realidad actual. Ahí simplemente para acotar la entrevista. Y sobre transporte, en términos de tecnología, hay muchísimo por hacer. Y es por eso que te decía, o sea, la tecnología es una capa, pero ahí la parte humana que sigue siendo compleja. Hay unas problemáticas locales que en parte serán solucionadas tecnológicamente, pero otras no. Aún no en tal caso. Y de eso se trata, justamente es conversarlo. Y eso es otro. Es un conversatorio. Por lo general, la sesión dura como 45, 50 minutos. Y vas a ver que tal con lo que estamos haciendo ahora. El podcast va a ser exactamente similar a lo que estamos haciendo ahorita los tres. Chévere. Y puedes preguntar también todo lo que quieras. Para que también te hagas una idea. Yo no soy experto en logística y distribución. Yo no me considero Amazon ni remotamente. Pero sobre todo en las locuras que alguna vez hice, mi cuello siempre estaba todos los meses, como siempre le digo a Jaime, porque era responsable de 1 billón con B. Y teníamos que entregar todos los meses ventas, costes, márgenes, entregar producto, que nos firmen los papeles, reconocer el revenue, y teníamos que entregar en toda Latinoamérica lo que teníamos que estábamos manejando. Entonces,
yo no lo manejaba, pero tenía gente que me lo manejaba y sabíamos de aquí hasta Chile, tantas cosas, tantas capas, cuántas cosas, terrestre, no terrestre, todo lo que te puedes imaginar. Eso era incluso atrás en el 2000. Te puedes imaginar lo que se puede hacer ahora con las cosas. Entonces es eso. Porque al final yo sí soy de los que cree que en el país, si bien es cierto, tenemos y no tenemos carreteras, pero creo yo que justamente tenemos lo más importante, que es las personas. Si a las personas le podemos explicar el arte de lo posible y darle las herramientas adecuadas y tal vez un poco de lavado cerebral, por ejemplo, yo admiro a los motociclistas que hacen delivery en el país. Lo hacen a pulso, lo hacen raspándose y lo hacen. Que a lo mejor en los Estados Unidos no lo tenemos. El famoso Uber en Estados Unidos a mí no me gusta cómo funciona, la parte justamente de delivery. Creo que en el Ecuador funciona mejor, aunque parezca tonto. Entonces, ese tipo de ejemplos. Interesante. Preguntas. ¿De qué nomás? ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen de este podcast? Yo la verdad ahorita aún no sé. Es, ¿De qué con- nomás vamos a hablar? ¿Cómo es la dinámica? es Más allá conversar. de que es conversar. Es Ok. conversar justamente de qué tenemos en el país, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo feo. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, justamente, a lo mejor no entregar como Amazon en 4 horas, porque primero no hay un Amazon. Sin embargo, tenemos nuestras tiendas locales. Entonces, si quisiéramos ordenar algo de cualquier lugar, ¿cómo entregarlo en cualquier parte del país? A lo mejor en 24 horas, que es complejo igual. Servientrega hoy no lo puede hacer. Y lo único que yo he visto que se puede hacer, te vas a la terminal, lo dejas tú manualmente, le pagas al tipo y te lo lleva al otro lado, alguien te lo recibe y medianamente algo se puede hacer. Yo te diría que más bien eso ya es posible y ya sucede, Ujú. porque el país es chiquito al final del día. Yo creo que hay ciertas interrupciones en el flujo de mercaderías que no es tanto por un tema de dificultades de infraestructura, disponibilidad de transportistas, sino son otro tipo de problemas, como por ejemplo ahorita, y ayer estaba en una reunión con ministros de inseguridad. Por supuesto, ahorita, obviamente, claro que sí. Esa capa es súper complicada actualmente. Digo que mucha de la atención empresarial y sobre todo en temas de transporte va por ahí. 100% de acuerdo. Pero, por ejemplo, algo que a mí me sorprende volviendo al tema de comunicaciones del país, obviamente el tema físico es el tema físico y obviamente las personas siempre son lo más importante, cuidarlas y protegerlas. A mí lo que me sorprende es que con tanta tecnología que tenemos en el país, que sí la tenemos, y efectivamente siendo tan pequeño, perfecto, digamos me asaltan en Quevedo, ok, pasó, porque obviamente hay ciertas cosas que suceden ahí. Sin embargo, no es dable que 10 minutos después, porque obviamente solo hay un par de caminos, ¿verdad? Que en unos cuantos. Hay unas vías principales que son por donde recorre el 90% del mercadería. Exacto. Entonces quiere decir que 10 minutos más adelante, si se avisa con tiempo, puede estar la policía esperando a ver qué es lo que sucede. Y recoger y tratar de recuperar lo que más se pueda. Sería loco, pero sí se puede hacer con la tecnología que hay disponible. ¿Por qué no lo hacen? Yo no lo entiendo. Me imagino que hay otras cosas detrás. Hay otros problemas. Exactamente. Pero la gente no sabe. La gente sigue pensando que, ¿sabes? Que solo eso es tecnología de Estados Unidos o es ciencia ficción y peor con el tema de inteligencia artificial. Lo cual no es tan cierto. Sí se puede. El tema es que necesitas cambiar el chip. Y no solamente el tema de tener acceso a los super ingenieros de la NASA. No, creo que en el país hay bastante cerebro. Hay bastante gente. Lo que tenemos que hacer es todo empezar a hablar todos. ¿Qué es lo posible que sí se puede hacer? Ese es el podcast. ¿Qué opinas? Vamos adelante, veamos. Perfecto. Lo otro es, grabamos, no me gusta parar, es conversatorio, porque de eso se trata. Es justamente una lluvia de ideas. Tratar de aterrizar lo que pensamos, cómo ponerlo a ejecutar. Entonces, pero si yo hablo mucho de comunicaciones, y me imagino que vas a tener preguntas, si me escuchaste decir que en el Ecuador el internet funciona desde locos, le preguntas a cualquiera, el internet no funciona en el Ecuador, y te digo, sí, sí funciona, pero hay que agregar esto, esto y esto y esto. Entonces, no paramos y corremos campañas miércoles, jueves y viernes y sábado, antes del podcast,
típicos teaser, inteligencia artificial, invitando, viendo qué es lo que se va a hablar y todo el tipo de cosas. Y luego domingo, lunes y martes, los mejores momentos de todo lo que sucedió en el podcast. Y el podcast en sí mismo. Si tienes equipo de mercadeo, dale, estoy seguro que ellos lo saben manejar. Si no lo tienes para justamente mover tus redes, avísanos y Jaime y yo hacemos un par de cosas locas también por ahí. No, si tengo una persona dedicada a comunicaciones, no Perfecto. sé si es tan especializada como ustedes, pero ahí le damos, ahí Dale. le hacemos. ¿Por qué? Porque la idea es que en toda la semana todo mundo en Latinoamérica y en el Ecuador hable de lo que estamos hablando. Porque de eso se trata. No, o sea, yo no busco views, no me interesa. No me interesa tener suscriptores. Me interesa más que la gente justamente se reúna, converse y al menos eso. Empecemos a cuestionar el status quo. Bien, Ese es el podcast. vamos adelante. Listo. Jaime, los honores. Deja ver si está. Deja el celular primero que. Oye, ¿está bien que se haga con el fondo Está perfecto. de la compañía atrás? Listo. Ok. Escúchame. Este espacio es tanto tuyo como nuestro. Lo que quieras decir, vale. Tranquilo. No. Veamos. ¿Listo? Dale. Logística, una herramienta empresarial indispensable para la productividad. Es lo que hablaremos en este podcast. Ecuador como una de las alternativas más importantes de logística nacional e internacional. Acompáñanos. Me olvidaba. Esos son los saludos justamente para los martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, ya hizo el primero Jaime y yo hago otro. Tú puedes hacer tantos como necesites. ¿Ok? Ok, pues no tengo que hacerlo ahora porque no tengo nada preparado. Como gustes, tranquilo. De hecho, No, vamos para adelante. aunque parezca mentira de lo que estamos hablando, la máquina coge todo lo que hablamos y prepara un saludo ella misma. Ah, mira qué bien. Exacto. Entonces, todo lo que hablamos hasta ahorita, en verdad, también por eso lo grabamos, hacemos que la máquina diga y sintetice todo esto desde un punto de vista de negocio. Oye, yo estaba esperando que ustedes me digan, vamos, adelante, empieza, rueda tape, pero veo que no ha sido, ya es diferente. El primer cambio. Ok. Entonces, ahorita yo me voy a hacer el saludo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Edgar y esto es NT 593. ¿Qué vamos a hablar esta semana? Algo que queremos mucho en Latinoamérica y mucho especialmente en nuestro querido Ecuador. Transporte y logística. La razón es simple, es la base de todo comercio. Y vamos a agregarle un poco el tema tecnológico para ver cómo lo aceleramos. Para esto hemos invitado a nuestro buen amigo Felipe Tobar. Él es un experto. Vamos a conversar lo que es lo bueno, lo malo, lo feo, pero lo importante es que ustedes, empresarios, sepan y puedan ver alternativas. NT 593 este sábado a las 8 de la noche. Los esperamos. Eso fue un saludo. Entonces, dime, si te sientes, no te sientes, ¿quieres hacer uno o quieres que Jaime... Ahora hagámosle. Dale. ¿Cómo se llama el podcast? N de negocios, T de tecnología, 593 de Ecuador. Sábado a las 8. NT 593 del Ecuador. Ya. Listo, vamos ahí. Hola, muy buenas noches. Soy Felipe Tobar, invitado por Edgar y por Jaime. Aquí estamos en NT 593 para hablar sobre logística en Ecuador. Está perfecto. Entonces creo que ahí estamos, Jaime, ¿cierto? Bueno, ahora sí. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. La promesa de hablar un poco de transporte, logística y distribución para ver cómo mejoramos el producto interno, agilizamos la economía y justamente podemos traer mejores beneficios para el país. Jaime, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu semana hasta el momento? Bueno, la verdad que es sumamente positiva este inicio de año. Hablando sobre temas relacionados con productividad, como que hay una oportunidad súper interesante en el país para poder acelerar los temas de logística y transporte. Y por eso realmente escogimos, Edgar, esta temática, porque es algo esencial para toda industria o toda alternativa relacionada con negocios. Felipe, bienvenido. Y como bien lo dice Jaime, la base de la economía es el transporte y la distribución. Cuéntanos un poco cómo tú lo ves, cómo sientes, cómo ha sentido el último año el país el tema justamente en estos temas. Gracias, Edgar. Gracias, Jaime, por el espacio. A ver, el proceso de la logística, como ustedes mencionan, es algo transversal a toda la industria. En consecuencia, el grueso de mercaderías tiene que ser de una u otra forma movilizada, transportada, almacenada, tratada para que llegue de manera eficiente desde el punto de producción o punto comercial hasta el cliente final. Entonces, en ese sentido, Ecuador tiene varios desafíos y
también oportunidades para volverlo mucho más eficiente. Y yo creo que partir por citar ciertas cifras. Mira. La primera es el último estudio de encuesta nacional logística que se hizo por medio de Azolog hace aproximadamente 2 años. Este año se estaría haciendo la actualización. Determina que el costo logístico para el grueso de empresas ecuatorianas está alrededor del 18%. ¿Ya? Muy parecido al de Colombia, algo parecido con el de Perú. Entonces podemos decir que compartimos una realidad regional muy similar. Sin embargo, dista bastante de niveles de costo logístico en economías más avanzadas, que están alrededor del 9%. Entonces ahí tú ves un gap muy importante. Ujú. El otro gap importante dentro de esto, más allá del costo, es el nivel de servicio. Entonces, el nivel de servicio en economías locales, ecuatorianas y regionales también es o tiene una brecha muy importante con el nivel de servicio en economías más desarrolladas. Aquí el nivel de servicio, la última cuantificación que se hizo, estuvo por debajo del 90%. En economías de OCDE está, si no estoy equivocado, por arriba del 95%. Entonces ahí tú tienes dos grandes gaps, servicio y costo. Y a final de cuentas, los dos elementos son fundamentales para la competitividad, no solo en términos de mercado local, o sea, del consumidor, sino también de algo que es fundamental para economías como el ecuatoriano, que es el mercado exterior. Entonces, tienes que llegar al mercado exterior con mejor calidad, mejor costo, y el rol de la logística en sentido es fundamental. Creo que es muy interesante lo que mencionas. Obviamente sabemos que es Latinoamérica, no esperamos perfección y sabemos justamente cómo resolver problemas. Entonces, Jaime, de tu lado, pongamos un poco de contexto. Hagamos lo que siempre hacemos tú y yo, un poco académico y de métricas. ¿Cómo ves? ¿Qué indicadores hay? Aparte de lo que ya mencionó Felipe, cómo medirlo y cómo compararlo justamente como viene hace con Colombia, Perú y tal vez un poco más regionalmente. Bueno, ahí hay algunos indicadores de productividad general que realmente hay que tomar en cuenta, pero hay uno que a mí me gusta mucho, que es el tema del entorno general de los negocios, ¿no? Que básicamente te dice cómo están los negocios pasando en una economía. Ahí Ecuador realmente ha tenido un quiebre, hablemos de lo que viene a ser la parte relacionada con el uso de la logística, en lo que viene a ser la parte del transporte, porque tenemos cierta infraestructura interesante que se ha ido desarrollando. Sé que las carreteras ahora pueden estar realmente de cierta manera un poco descuidadas, pero hay que entender que sí tenemos una base de infraestructura importante que permite realmente tener una conectividad país y eso realmente se refleja en los indicadores. Claramente que el indicador, por ejemplo, de hacer negocios también dice que esto no es lo único que realmente deberíamos medir, sino también, por ejemplo, crear empresas, cerrar empresas y sobre todo yo te diría el tema de cómo estamos en la parte de innovación. Pero específicamente en la parte relacionada con logística interna, externa, aérea, realmente parecería que Ecuador está con una oportunidad bien interesante si tú comparas, por ejemplo, a Colombia, que es un país gigante con ciertas limitaciones muy fuertes a nivel natural, o por ejemplo el mismo Chile, que también realmente tiene este tema de tener muchos kilómetros que realmente hace, no digo imposible, pero hace más complicada la parte de conectividad. Ecuador es un punto sumamente interesante y estratégico y siempre se ha hablado de la posibilidad de impulsar, hablemos del sector de logística a nivel interno y yo te diría también a nivel continental. Y ahí no sé si vamos a conversar un poco sobre la parte regional sudamericana, seguramente Felipe nos va a guiar mucho más, porque siempre se ha soñado, ¿no? Con ciertas alternativas de tener multimodales, tener estos hubs que conecten Comunidad Andina, que conecten el mismo Sudamérica. Es aún posible, ya perdimos la batalla, porque claro, hay ciertas infraestructuras como el puerto de Chancay en Perú que parecería que están yendo bastante bien, bastante rápido. Eso es algo que también tenemos que discutir. Yo digo, empecemos justamente con los buenos datos que nos compartió Felipe. Si la estructura de costos aproximadamente es el 18%, ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que cambiar? ¿Cuáles son cuáles son los milestones principales que habría que atacar para tratar de mejorarlo y tal vez llegar al 9% que mencionaste? A ver, vamos disgregando un poco esa cifra del 18%. Según la última encuesta, yo te digo, y el comportamiento de otros países es muy parecido. Alrededor del 40% de ese 18 es transporte. Y el resto son otras actividades que involucran almacenamiento, el tratamiento de órdenes de pedido y, digamos, una serie y un compendio de actividades adicionales. Entonces, si vamos un poco enfocados en lo más importante y hablemos tal vez de
yo más conozco en los últimos años es el transporte de carga, ese 40%. Ese 40%, si hablamos de Ecuador, ya debe haber cambiado en algo posiblemente con el retiro del subsidio del diésel el año pasado. Tal vez la cifra se movió un poco, no debería ser algo tan marcado por el impacto que tiene en todo el tema del costo final del producto. Pero bueno, ¿qué pasa en el transporte? Tú tienes una estructura de costos del transporte donde el diésel marca una proporción muy importante, el siguiente es la persona, el operario, y el resto viene a ser depreciación, máquina, mantenimiento y demás. Entonces tienes tres grandes conjuntos y a eso toda la estructura de cómo tú formulas tu estrategia de transporte. Entonces, ¿qué atacas? O sea, primero, aspecto de diésel, necesitas tecnología nueva en términos de motores. En el caso de Ecuador es un poco más complejo por la calidad de los combustibles. Aquí tenemos Euro 3 y para tener una mejor tecnología de motores tienes que pasar a un Euro 5, Euro 6 y eso implica un cambio en temas de importaciones y demás. Y no solo en eso, sino también en la adquisición de nuevos motores. No es fácil, no es sencillo, no es algo que se genera en un abrir y cerrar de ojos. Es un roadmap que toma unos cuantos años más. Vamos a la siguiente parte, el conductor. El conductor es el conductor. Lo máximo que puede hacer ahí es volver más eficiente la tarea del conductor. Entonces, que lo haga de manera más segura, de una manera mucho más responsable, mucho más humana, pero que optimice sus tiempos de gestión. Y eso implica que el mayor tiempo que tenga posible esté recorriendo a las velocidades permitidas por la ley. ¿Ya? Y eso implica cambios en términos de infraestructura país, por un lado, y en otro lado también ya es un alineamiento mucho más preciso de las actividades logísticas, sobre todo de carga y descarga. Y sobre esto, ustedes van a ver en Colombia, salió hace no mucho, porque bueno, la norma salió hace ya algún tiempo, pero se aplicó desde finales de noviembre, inicios de diciembre, la medición de los tiempos logísticos, donde existe una fuerte penalidad en términos de costos a aquellos plazos que se extienden más allá de lo permitido por la norma, tanto en el cargue como en descarga. No digo que sea lo mejor que por norma quieras cambiar esos tiempos, pero le agrega presión a la industria y obliga a que esos procesos sean revisados y optimizados. Y eso entra a un entorno de discusión de cómo lo logras. Y vamos por último ya a la capa que viene a ser el tema de lo que no ves en el costo directo del transporte, toda la administración de transporte. Y esa capa es, digo, en su mayoría solucionable por medio de tecnología. Entonces, y aquí vamos con un primer desafío de la industria que no solo es ecuatoriana, sino es, digo, regional, incluso global, es el bajo nivel de digitalización del transporte de carga. Acá el Excel es del rey, en el grueso de las estaciones. Cuando pensamos en tecnología, asociamos el GPS, y ese yo creo que es una capa muy básica en términos de tecnología, eso es conectividad pura. Se generan muchísimos datos, pero hay poco tratamiento del mismo. Entonces, es un desafío súper grande. Y cuando hablamos de, oye, ¿por qué no lo hacemos? Yo uso una analogía y es, uno como empresario está en un laberinto con las paredes, o sea, con las luces apagadas. Entonces, ¿sabes cuál es la meta? O sea, que es tener un alto nivel de digitalización y uso de tecnología, pero vas a tientas. No sabes cuál es el camino que debes escoger de cara a ese objetivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en el país y es, digamos, una experiencia también de la compañía? Es buscar ya mejorar los niveles de digitalización en primera instancia para que esa sea la base de tratamiento de datos y luego ya puedas aspirar a tecnologías más sofisticadas como inteligencia artificial. Hay algunas que le puedes aplicar en actividades rutinarias, simplificación de procesos, automatización de actividades. Pero el core del negocio, tú necesitas de ley digitalización. Entonces, por ejemplo, en nuestra compañía le hemos metido bastante esfuerzo en los últimos ya 2 años. Ya estamos con un TMS de marca Accentra que va a salir en los siguientes meses ya en vivo en la compañía y que nos va a ayudar a mejorar y controlar procesos en primera instancia. Eso es eficiencia pura. Y luego meterle ya capa de esa aspiración tecnológica. O sea, que ya sea un tema mucho más tecnificado y profesionalizado la toma de decisiones. Pues,
cuál es el vehículo que tiene que ser asignado para un pedido. O sea, hoy por hoy esto es algo que sucede en la mente de un ejecutivo. Día de mañana esto va a ser una decisión automática de un sistema. ¿Cómo mantienes control de tu operación? Entonces, ese es como que un roadmap visto ya desde un nivel muy micro en cómo ya uno ve la necesidad de ir generando eficiencias y mejorar los procesos. Pero no es un roadmap fácil. O sea, es un camino duro porque lo primero que uno tiene que ser sensible es a las limitaciones que el modelo de negocio actual tiene. Y la siguiente instancia es investigar, leer, un poco, ver ideas nuevas en otras industrias para traerse ese conocimiento y comenzar un proceso de experimentación. O sea, la innovación no es deficiente, porque para innovar tienes que fallar hasta que encuentres el camino correcto. Luego de ese proceso es que logras ser eficiente. Entonces, es un camino que yo creo que mucho de la industria ya está tomando, ya tiene una visión clara y están dando esos pasos en mejorar sus procesos vía tecnología y volverlos todo mucho más eficiente y efectivo. Jaime, comparemos un poco ahora y obviamente tenemos ventaja del análisis que tenemos hecho para ciertos lugares como el americano. ¿Sabías tú, Jaime, que el chofer de camiones acá en los Estados Unidos hace aproximadamente $80,000 al año como base? Obviamente en el Ecuador es un valor completamente diferente y en la región completamente diferente y está embebido en ese 9% que bien menciona Felipe. El nivel del camión de lo acá obviamente tal vez es un poco más grande, obviamente significa que la inversión de adquirir el transporte es más alto y lo último que está de moda obviamente es se ve que también autos completamente eléctricos, camiones eléctricos y completamente automatizados. ¿Por qué el Ecuador o por qué la región, a pesar de que justamente pareciera que los sueldos son más baratos, estamos hablando de que no tenemos suficientes carreteras, el nivel de carreteras, el ancho de las carreteras? ¿Qué crees tú que está pasando desde el punto de vista al menos teórico? ¿Por qué la diferencia entre un país, una región? Porque parece, o sea, el coste de operar es mucho más alto en el Estados Unidos, sin embargo, la eficiencia y la productividad se nota porque todo se entrega casi diaria. ¿Qué opinas? Bueno, yo diría que son de tres condiciones y de hecho el día de ayer estaba leyendo un periódico del año 1960, ¿no? Imagínate, o sea, es una joya que tengo guardada acá y básicamente la encontré en el cajón de un escritorio de una oficina donde yo trabajaba, que era algo súper interesante porque era un inmueble bastante antiguo, del siglo XIX. Y claro, antes de que la señora bote este periódico, yo tomé y me pareció súper curioso, lo volví a realmente a releer el día de ayer. Y ahí, por ejemplo, hay un artículo que habla de la tema de la robotización para escoger lo que dice Felipe, a qué camión, a qué alternativa realmente puede una posibilidad automática de designar, por ejemplo, temas de rutas. Y claro, en 1960 no se hablaba de ese detalle, pero ese artículo que habla la decisión del robot, ¿verdad? Hablaba de cuánta equivocación tiene realmente un robot en las máquinas de computación de esa época. Y claro, no se burlaba de los robots ni de la parte, hablemos de computación, pero sí mencionaba que la adopción en Latinoamérica podría ser realmente un poco más complicada, porque claro, en los años 60, si pensabas en volar a la luna, pues todo era posible. Ahora, realmente la realidad es que sí es posible con sistemas realmente y plataformas como los ERPs y sobre todo sistemas como los SRPs, que son los Supply Chain Resource Management, que básicamente podrían actuar con la parte de tecnología y logística. Pero creo que hay un paso adelante, que creo que sí nos hemos topado contigo, Edgar, cuando hablamos con gerentes, que es quizá la parte relacionada con ir muy despacio o muy tímidos en la parte de tecnología. Existe ya ciertas capas tácticas que realmente se podrían dar de forma rápida y de forma directa, como por ejemplo abrir los datos, lo que nos decía Felipe, ¿no? O sea, seguimos con el Excel, pero ese Excel es valioso porque ahora tenemos una inteligencia artificial que si sumamos todas las empresas y todos los camiones que manejan realmente la parte logística en el país, podríamos quizá tener una consolidación de datos muy importante para generar rutas o incluso evitar rutas si ponemos capas de tecnología como por ejemplo la georreferenciación y lo que viene a ser la parte de delincuencia. Entonces, uno de los temas que podríamos dar el paso es primero dejar de ser tímidos y ir muy despacio. Odio esta frase que también la leí ayer, que es la famosa paciencia estratégica, para que justamente poder hacer temas tácticos. ¿Cómo podría ser el tema de abrir los datos de las empresas? Y cuando abrir los datos de las empresas,
hablo de un tema de competición, cooperar entre las varias empresas para que puedan dar datos, ¿verdad?, a un sistema, al entorno, y con esos datos generar en competición, cooperar y competir mejores alternativas de rutas. El liberar datos, de lo que hemos visto un poco a nivel ya académico, parecería que puede ayudar al 2 al 3% en productividad general, porque ciertamente va a tomar tiempo arreglar otros temas, como por ejemplo salarios, como por ejemplo la parte relacionada con más carreteras, como por ejemplo la parte de más seguridad. Mientras todo eso va, ojalá, mejorando durante el tiempo, pues sí hay algunos temas que la tecnología de forma táctica podría ayudar, como la parte relacionada con liberar datos de forma conjunta en toda la cadena de valor, desde lo que viene a ser la parte de supermercados, tiendas, bodegas, hasta lo que estamos hablando hoy, que vendría a ser la parte de las rutas. Esa data existe y parecería que esa data es lo que se llama la data negra, ¿no? El dark data, que parecería que está ahí en alguna nube, pero no se está utilizando de forma adecuada a nivel estratégico. Usemos este ejemplo, porque justamente creo yo es una de las cosas que para alguien que también trabaja mucho fuera es muy difícil entender por qué no sucede en un país como el Ecuador. Hablemos de Uber. Un Uber normal, tú vendes los 3 asientos. En el Ecuador, en cambio, pensamos que la carrera es de punto a punto y va una sola persona. Mientras en los Estados Unidos, la intención del Uber es vender los 3 asientos a personas completamente diferentes porque va de punto A punto B y maximiza la cantidad de carga en los dos puntos. Y aparte tienes el Uber Delivery, que justamente es la cajuela para cualquier servicio de mensajería, comida o lo que fuere. Sin embargo, el Uber en el Ecuador es punto a punto una sola persona. Si lo aplicamos al tema de camiones, obviamente me imagino yo que si soy el dueño del camión, quiero llevar el camión lo más lleno posible. Sin embargo, que justamente diferentes clientes, ¿cómo hacer que el camión poder partir la carga para múltiples clientes en la misma ruta al mismo rato? Que depende mucho de la parte tecnológica, los datos que menciona Jaime, pero siento que en el Ecuador no se conversa eso, más que nada por un tema de cultura digital y de acceso, porque implicaría que la compañía de transporte abra esos datos y poder decir, hey, tengo espacio, ¿quién lo quiere usar? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es la realidad? ¿Qué está pasando en el país? Porque a lo mejor eso explica un poco la diferencia entre el 9% y el 18%. Yo creo que Ecuador aún tiene muchísimas oportunidades de generar un entorno de logística colaborativa. Ujú. ¿Verdad? Yo creo que el nivel de colaboración que tenemos entre las compañías es para atacar problemas que nos aquejan a todos. Por ejemplo, les mencionaba el día de ayer, estuve en una sesión sobre la seguridad y cómo afecta, o bueno, la inseguridad y cómo nos afecta en carreteras a todo el sector transporte. ¿Sí? Es una conversación con el gobierno, acuerdos importantes, creo que hay que reforzarlo más, pero bueno, más allá de eso es, nos sentamos a conversar de eso. Sentarse a conversar en términos de colaboraciones, cómo volvemos más eficientes tu operación y la mía, aún es complicado. Y yo creo que parte del tema, sobre todo en el sector transporte, de lo atomizado que es la industria. Entonces, es un océano rojo totalmente atomizado. Entonces, no estás muy proclive a sentarte a conversar de los problemas de negocio con tus pares. Entonces, ahí tienes un reto primero en términos de cultura. Creo que eso poco a poco, por aspectos gremiales, se va solucionando, pero aún ahí tiene muchas oportunidades. Como tienes ese desafío, y nadie quiere o nadie es propenso a colaborar, es difícil que vayas en cambio con el generador de carga a que le presentes una propuesta como grupo de transporte, que es justamente, oye, abramos las puertas, digamos, a la oportunidad de que es, colaboremos para que el camión pueda recoger la mercadería en distintos puntos, maximice su capacidad de carga y haga entrega en N cantidad de puntos. Entonces, o sea, esa rivalidad no permite esos niveles de colaboración. Que una plataforma tecnológica o algo así lo piense. Mira, yo he visto muchas pruebas de tecnología en términos de transporte aquí en Ecuador, o sea, apps, plataformas y demás. Eh, Creo que aún no ha habido un modelo del todo exitoso. Yo creo que es por un aspecto cultural que tenemos aquí. Y no solo aquí, sino que es bastante latino. Y la otra es también el generador de carga. Debería sentarse con otros generadores de carga a ver cómo logran esas sinergias y esas eficiencias. Entonces también hay un poco de celo ahí. Si bien las operaciones son muy similares, tienen complejidades dentro de sí, que es un desafío armonizarlas.
pero yo creo que la tecnología y la visión del negocio por medio de datos te ayudaría a desmontar esas barreras. O sea, a volver todo más transparente para los distintos actores. Y ahí creo que está la mayor oportunidad. Analicemos otro caso, porque creo que también estamos hablando y pensando, estamos llegando creo a un punto en el cual a lo mejor es cultural y obviamente esto toma algo de tiempo. Lo otro que tampoco acá afuera, viendo hacia adentro, se entiende es por qué todas las empresas quieren tener sus propios sistemas internos de tecnología. Por lo general es un porcentaje del presupuesto de ventas y obviamente debido a la dinámica económica propia del país, esos presupuestos serían limitados. Pero ¿qué pasaría al igual que por ejemplo cuando en su momento había la necesidad de tener correo electrónico y todos teníamos servidores al interior de la empresa? Pero hoy por hoy, lo más probable es que todos usamos una copia de Google, Amazon o lo que fuere, con lo cual ya no tenemos que invertirlo, simplemente es usarlo. Que yo sepa, en el Ecuador, justamente pasar de ser el dueño de la tecnología a tratar de conectarme como un servicio, ni siquiera se ha empezado la conversación y creo que no ha habido alguna compañía ni de tecnología, ni de comunicaciones y obviamente mucho del medio que quiere decir yo ofrezco la tecnología como servicio de datos para todos, tipo Gmail. ¿Qué opinas? A ver, ¿qué has visto tú también, Jaime, desde el punto de vista tecnológico, académico y indicadores? Para, Bueno, para pero primero Feli Felipe y o después quieres... tú, Jaime, claro. Claro, claro. Feli. Primero yo Por y favor. luego tú, Jaime. Ah, bueno, ok. Gracias. Eh, Deja de pensar. Sorry por ponerte en el Es que spot. me pongo a pensar en lo que yo veo en colegas, lo que veo en industria de manera directa e indirecta. Y digamos que hay dos tipos, hay un par de instancias, ¿ya? La primera es una empresa pequeña va a tener un consumo de tecnología muy elemental, ¿ya? Digamos, pensamos en pirámide en Maslow, lo higiénico. Va a Ujú. tener tal vez mi correo, algo así, y con suerte ya tiene un dominio propio y tiene algo de acceso a medios tecnológicos y demás. A esa digamos que la pequeña, la saliente. Tú tienes una intermedia que puede estar, incluso la grande, haciendo cierta capa de desarrollos propios, ¿no? Y llames incluso a generación de macros en Excel. So, tú tienes una pseudo área de tecnología que resuelve ciertos aspectos ya un poco más aspiracionales y tomas la decisión de hacerlo tú todo, ¿no? Y algunos desarrollos tecnológicos que he visto en el mercado es de empresas de transporte o empresas de logística que su desarrollo creen que o sea, o confían en que puede ser consumido por el resto del mercado. Entonces ha habido casos interesantes, otros que pues no han salido a la luz. Y de ahí una tercera que comprende de que no puede resolverlo puertas adentro todas sus necesidades tecnológicas, ni las higiénicas, ni aquellas más aspiracionales, ni una capa superior. Y lo que hace es un mix. Entonces, por ejemplo, y te voy a contar de lo que yo sé porque es lo que nosotros hacemos aquí. Entonces, claro, contratamos toda la parte higiénica, o sea, los sistemas básicos para el funcionamiento de la compañía, el ERP, el correo, conectividad, ni loco voy a estar haciendo desarrollo propio porque no soy una empresa de transporte, no soy una empresa de software. Mi core es una cosa. Hay una capa de soluciones que se desarrollan aquí adentro, pero sobre todo marcado para solicitudes específicas del usuario o solicitudes específicas del cliente. Y nos vamos ya a la capa, digamos, de entornos hasta cierto punto estratégica, o sea, que sabemos que nos va a ayudar en los siguientes años en términos competitivos, y eso al menos aquí no lo hacemos puertas adentro. Tiene un involucramiento del equipo de tecnología local, pero con entes externos especializados, porque nuevamente, si el día de mañana intentamos hacer estos desarrollos, primero tengo que hacerme todo un área de desarrollo. No conozco un software que esté hecho y completo para siempre. O sea, los sistemas van evolucionando, van mejorando. Entonces, y eso implica que uno como dueño del software tiene que estar constantemente mejorando. Y eso implica que te vuelves dueño de un costo fijo que es un área de TI, cuando ese no es tu negocio. Ujú.
¿sí? Entonces, yo lo veo así, o sea, a fin de cuentas tiene que ser una amalgama entre software especializado a terceros, capas tecnológicas que están presentes para todos y diseños muy hechos a la medida para facilitar la vida del usuario y del cliente, pero para temas muy específicos. Es correcto, por eso planteábamos justamente que un tercero, una compañía de servicios de datos ofrezca lo mínimo indispensable para todos, como que todos hablen el mismo idioma. ¿Qué has visto tú, por ejemplo, en otros países, regiones? ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, tú tuviste mucho la oportunidad de ver, por ejemplo, en Corea. ¿Qué viste tú cuando estuviste por allá, Jaime? Bueno, la verdad que ahí yo diría que sí se aprovecha la tecnología con la cultura, ¿no? Imagínate que los coreanos y los japoneses y los asiáticos en general son tan verticales como los ecuatorianos. De hecho, hay el indicador de Hofstede que te dice casi, casi estamos en el mismo rango que lo que viene a ser la parte de Asia, en la parte, hablemos, más dura a nivel vertical. Y eso quiere decir que las decisiones se toman realmente a los más altos niveles. Entonces yo te diría que aquí hay una ventaja bien interesante porque hay gerentes extraordinarios, que hay líderes empresariales extraordinarios que pueden tomar la decisión rápida de justamente poner y adoptar esta parte tecnológica de forma contundente. Eso también lo vi, por ejemplo, en la parte uruguaya, donde realmente hay problemas de transporte y de cambios económicos en Brasil, en Argentina, y les afecta de forma muy dura al país que está en la mitad. Y ahí justamente entra la parte de cooperación que justamente nos dice Felipe como una oportunidad, tomando en cuenta que si es vertical nuestra cultura, entonces realmente las decisiones en teoría deberían ser más fáciles. Entonces ahí hay una oportunidad bien, bien fuerte, bien contundente. Claro, hay variables que no controlamos, como por ejemplo estos aranceles que erróneamente han sido colocados realmente desde Colombia, ¿verdad? El tema relacionado con el tema del diésel, que me parece que es una adición apropiada, sin embargo, tenía que tener realmente una planificación para que no se hablemos un palazo, hablemos de un día al otro, aunque seguramente debió haber habido información hacia algunos actores que muy probablemente sí pudieron, hablemos, adaptarse más rápido. Y hay otras que irán surgiendo, y no necesariamente políticas, sino, por ejemplo, temas tecnológicos o de cambio de consumidor. Y eso realmente es un tema sumamente necesario. Yo te diría que aquí la gran oportunidad de Ecuador en comparación a otros países es que existe realmente este verticalismo que podemos aprovechar tomando decisiones rápidas. Lo que sí me he topado en muchos hacedores de decisiones es que se la piensan mucho o que realmente están con dudas sobre tecnología, porque a veces no delegan esas decisiones a personas que realmente tienen mayores conocimientos. De hecho, ayer también que estaba un poco nostálgico viendo estos papeles, ¿verdad? Por ejemplo, Ecuador dudaba en la parte de integración comercial en el año 61, ¿no? Y hay algunos informes que te dicen, no, Ecuador no debería ser parte, nos va a destruir justamente la integración, nos va a integrar, vamos a tener realmente problemas con Colombia, con Perú, con el Gran Brasil, ¿verdad? ¿Qué ganamos? Mejor quedémonos pequeñitos. Y ahí es un tema adicional que yo veo que en la industria también podría ayudar, que es la parte de la autoayuda. Si los entornos son complejos, si es que realmente la política no está dando la rapidez que necesitamos para temas importantes que generan costos, como la parte de seguridad, pues hay que hacer realmente un tema de autoayuda y entra la parte de competición que realmente podría ser una alternativa fundamental. Me imagino yo que Ecuador podría adoptar rápidamente, por ejemplo, el tema de camiones autogestionados, camiones auto manejados, ¿no? Bajando de forma sustancial la parte de el costo humano que realmente requiere este tipo de alternativas. Por otro lado, claro, vas a tener la parte de datos y sobre todo la parte de conectividad, que eso también debería ser algo simple, ¿no? Y eso sí, podemos exigir que tengamos mayor conectividad en las carreteras, porque no es posible que haya ciertos temas oscuros donde realmente la conectividad se pierda, ¿no? Y eso básicamente es un paso, debería ser simple por la cantidad de kilómetros que tenemos en el país. 245,000 kilómetros cuadrados no debería ser un reto en conectividad y no debería ser realmente un reto a nivel logístico en datos como tal o lo que viene a ser la parte de conectividad para ayudar en la parte de rutas. Ahora, lo que no sé, y ahí me gustaría más bien preguntarle a Felipe, es si es que ya estamos tarde para aumentar una capa adicional en la parte logística que vendría a ser la parte regional mundial, que viene a ser la parte de tener, hablemos, ciertos hubs como el tema de Chancay. Quizá deberíamos entonces más bien volcarnos a la conectividad con Perú, ¿verdad? Y dejar de soñar en la parte de conectividad de puertos ecuatorianos hacia otras áreas
Eso creo que es importante también, tener la resiliencia y el conocimiento para ver si es así. Y ahí dar el paso a la integración ya en lo que viene a ser la parte con Perú y sobre todo volver a confiar en Colombia, ¿no? O sea, yo hace 2 años hablaba con los gremios empresariales y les decía, oye, pero sería hermoso tener un Amazon entre Colombia y Ecuador, ¿verdad? Aprovechar la logística y poder realmente comprar medias en Bogotá, ¿verdad? Y poder incluso tener la posibilidad de vender mermeladas desde Ecuador, ¿verdad? Y que los flujos de comercio sean totalmente libres. Lamentablemente estamos yendo por otro camino, pero eso es posible en algún momento que cambien las circunstancias. Entonces, Felipe, me gustaría que nos comentes, ¿es posible realmente tener estos sueños que se pensaba, ¿no? Manta Manaos, ruta interoceánica, etcétera? O más bien, o aprovechamos la infraestructura de terceros como lo que es Chancay para Ecuador, ¿verdad? Como logística, como alternativa. Hay un refrán que dice, el mejor día para sembrar un árbol era ayer. El siguiente mejor día para sembrar un árbol es hoy. Entonces, hay ciertas ventanas de oportunidad que posiblemente vuelven una decisión mucho más compleja. Entonces, no digo con eso de que no podamos nosotros ser una suerte de hub logístico, pero no tal vez pensando en replicar exactamente lo mismo que está en otro país. Llámese en este caso Chancay, que es por ahí lo más sonado en los últimos 2 años. Yo no descarto, por ejemplo, el Manta Manaos. Y yo cambié mi perspectiva sobre eso. Antes pensé que era un sueño ahí, de esos sueños locos, pero yo creo que los sueños locos se vuelven necesarios. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Y es el hecho de que tú tengas Chancay genera un flujo de mercadería sería del oeste brasileño, atravesando todo Perú para que por Chancay llegues al Asia, y ya está demostrado que eso genera unos ahorros importantes en términos al menos de tiempos, sin decir costos logísticos. El otro día conversé con una experta en comercio exterior, me dijo, ya hay varias exportaciones de productos frescos que están saliendo por los puertos ecuatorianos vía Chancay y llegan al Asia y tienes un ahorro importante, más o menos 10 días en los tránsitos. Entonces, sí es algo que está sucediendo. Entonces, el día de mañana, poner nuestro propio Chancay, eh, no sé si es que ese sea el camino adecuado. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos una logística aérea muy importante. ¿Por qué no ser un hub logístico en términos de carga aérea? Habría que pensarlo más. El tema de Manta Manaos, pensando en esa presión, digamos, comercial que tiene Brasil de conectarse con el Asia, nosotros tenemos un comercio importante con Brasil. ¿Cómo lo vuelves más eficiente? Con esa vía y que conecta con un puerto muy importante para el país. Entonces, yo creo que sí hay iniciativas y es más, hace algunos años salió la hoja de ruta logística hecha por la CAF, hay una actualización del estudio y se nota de manera muy clara que hay grandes oportunidades para que Ecuador se conecte con el resto de la región. Y los puertos conectados con el resto del mundo te abren otras oportunidades. Y aquí yo creo que vale la pena destacar un dato que justo lo mencioné en el foro de inversiones logísticas por ahí en el mes de noviembre. Y es, mira, el comercio de Ecuador, o sea, con la región, con Sudamérica, está más o menos por el orden del 25%. ¿Ah? Y ese es un poco cómo es el comercio de todos los países entre nosotros como bloque. Cuando tú ves Unión Europea, para ellos es de 60%. ¿Sí? Entonces hay un comercio mucho más rico interregional en Unión Europea del que hay en Sudamérica. Y otro tema a destacar es de que entre nosotros comerciamos productos manufacturados y de mayor valor agregado principalmente. En cambio, con el resto del mundo comerciamos principalmente, si bien productos espectaculares, pero industria primaria. Entonces, claro, ¿qué es el huevo y la gallina? O sea, primero comenzamos a comerciar más productos para luego crear la infraestructura logística, o primero infraestructura logística para que eso nos ayude a comerciar más. Yo creo que es una suerte de primero, o sea, ciertas partes de infraestructura logística que faciliten el comercio exterior y que eso promueve e incentive un mayor comercio que a su vez tiene que estar acompañado con un pensamiento más como bloque. Ahora, lo que está sucediendo en los últimos años opera en sentido inverso, ¿no? Ya se habla de la desglobalización.
Entonces, ahí cómo va a ser. El tema del bloque va a cobrar más importancia. Yo creo que hay un tema de toma de decisión y de apuesta por parte de los gobiernos en proyectos que te apalanquen una menor dependencia con mercados lejanos y una mayor riqueza en términos de conectividad con mercados mucho más locales. Y eso, Jaime, resuelve en parte lo que tú comentas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las capas fronterizas. Imaginemos en este caso la capa fronteriza del sur de Colombia con el norte de Ecuador, el pequeño productor. O sea, el pequeño productor tiene grandes oportunidades de satisfacer necesidades pasando unos pocos kilómetros de la frontera, pero no damos las facilidades regulatorias de infraestructura para que eso suceda. Y ese comercio de MIPIMES genera mucho crecimiento en términos de riqueza en la población. Entonces, yo creo que le apuntaría, sí, ya, ahora sí respondiendo a tu pregunta, sí le apuntaría a hacer inversiones logísticas mirando mucho la conectividad regional. Para conectividad hacia mercados lejanos, yo creo que está bastante avanzado, no solo en Ecuador, sino también en el resto de la región. Entonces, estamos viendo que justamente pareciera que es, no decimos que es perfecto, no decimos que se puede hacer mañana, pero hay que comenzar a hacerlo y como tú decías, las decisiones eran ayer, siguen siendo hoy importantes, pero hay que comenzar a tomarlas. Hablemos un poco otra vez ahora del mercado doméstico y me gustaría usar un ejemplo que está comenzando a suceder mucho en los Estados Unidos. Hablábamos que Amazon ya entrega productos en 4 horas, lo cual es algo increíblemente loco y tú mejor que nadie me imagino que puede un poco a lo mejor explicar la dinámica que tiene que estar detrás. Pero sin embargo, tanto Walmart y los competidores y el mismo Amazon están explorando la siguiente evolución. Drones para entrega en media hora. En el Ecuador creo que ni siquiera hemos pensado como alternativa. Y a lo mejor valdría la pena, por lo que tú bien decías, en ese 18%, me estoy seguro que un buen porcentaje en estos días tiene que ser el tema de la seguridad, del camión, de la persona, de la ruta. Pero si tenemos drones, y sabemos que ahora hay drones incluso para manejar 4 o 5 personas de lado a lado, a lo mejor sería una opción, tomando ventaja que el Ecuador física y geográficamente es pequeño. ¿Qué opinas, Felipe? A ver, en ese tema de los drones, yo creo que es importante destacar, hay un emprendimiento ecuatoriano, creo que ya no es emprendimiento, sino ya una empresa mucho más consolidada que se llama Aerial Loop. Y entiendo que ellos han hecho locuras en términos de conectividad por medio de drones. Su experimento fue en Ecuador y creo que ahora están en otros países. A ver, el uso de drones yo no lo descarto. Y Ecuador tiene varias ventajas. Primero, es un país chiquito, ¿no? O sea, en realidad las distancias que tenemos entre los puntos de mayor comercio no son lejanas. Si tú comparas incluso a nivel de densidad poblacional, Ecuador es un país súper denso por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, y tenemos una alta concentración en las principales ciudades de la población. Entonces, yo creo que las entregas, sobre todo en términos de centros urbanos, sí tienes una gran posibilidad ahí. Creo que hay un tema cultural que tal vez habría que modificar, un tema de confianza, no sé, en términos de infraestructura y de apuesta de inversión para ese tipo de iniciativas. En lo que viene a ser la conectividad, digamos, ya entre ciudades, o sea, ya el transporte carga pesada, no sé si es que el dron sea una alternativa por la capacidad de carga, uno. Y la segunda, porque yo creo que es importante mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los actores de la cadena logística. Entonces, meter, digamos, robots para que reemplacen a personas puede ser eficiente en términos económicos, en términos sociales me queda mucho la duda. Entonces, ¿cómo mejora las condiciones de un conductor? Y en este término, o sea, operaciones más eficientes, menos estrés, lugares de cuidado, de atención de manera segura y sobre todo un entorno de seguridad. Y ahí yo creo que la gestión de inversión en infraestructura y tecnología es fundamental. O sea, mejorar conectividad, tener mejor trazabilidad, cuidar más del operador por medio de tecnología sobre aspectos de su salud, de su calidad de sueño y demás. Yo creo que ahí la tecnología contribuiría muchísimo, muchísimo en una industria que es altamente manual y yo te digo, y aún estamos muchos años pasados. Y no es un tema solo de Ecuador, es una industria que lastimosamente así. Yo enfocaría más bien cómo esa tecnología mejora más la calidad de vida del conductor, del empresario de transporte,
para que sea más, bueno, económicamente viable, sostenible, no solo en términos financieros, también, y Jaime hace un momento lo mencionó, en términos verdes, o sea, en términos de cuidado del ambiente. Ahí yo enfocaría más los recursos. Y en lo urbano, sí, el tema del dron me parece espectacular. Creo que en Lima ya hay experimentos de eso que no sé qué tal han ido, ¿no? Hablemos de la persona, porque efectivamente acá obviamente la distancia en los Estados Unidos es un poco más grande, por obvias razones, y sin embargo lo que tú acotas es muy cierto. Ahora tienen equipos de inteligencia artificial que detectan si la persona está dormida o no y justamente tienes algo que lo está controlando. Entonces, Jaime, de lo que tú has visto, los reportes, estudios, obviamente no sé, hoy no todavía está en Latinoamérica, pero ¿qué has visto de inteligencia artificial como apoyo al conductor y al transporte? Me parece algo súper relevante lo que dices y también Felipe lo acaba de mencionar porque parece que entonces la productividad no necesariamente tiene que ser en grandes inversiones. Hace algunos años estaba yo manejando a 1500 kilómetros, ¿no? Y como buen ecuatoriano, te dices, no, pero si aguanto una horita más, ¿no? Y claro, el carro comenzó a hacerme un shaking ahí, ¿verdad? Y decir, oye, estás manejando más de 4 horas, tienes que pararte, ¿no? E insistía, yo le ponía, no, cancel, cancel. Y claro, insistía, insistía, insistía hasta que llegué a puerto. Y después, justamente hablando con personas de la industria petrolera, me decían que, por ejemplo, el cansancio a nivel justamente temas de manejo puede ser peor que estar realmente borracho o drogado. ¿No? O sea, realmente el cansancio tiene peores efectos que lo que viene a ser la parte relacionada con tomarte unas copas y manejar, que también es una locura. Y después leí un libro que me parece sumamente interesante, que era El valor de dormir, donde hablaba que las empresas pueden aumentar la productividad general midiendo la calidad del sueño de las personas. Entonces yo no me imagino, y por cierto, la calidad de sueño de las personas ahora medirlo es relativamente barato o muy barato porque una wearable de $14 podría decir cómo está tu sueño en lo que viene a ser la parte de datos. Y claro, no me imagino el estrés que deben tener, por ejemplo, los camioneros que pasan, por ejemplo, el bypass de Quevedo, ¿verdad? No me imagino, ¿verdad? El estrés que deben tener, por ejemplo, las personas que viajan desde Chimborazo hacia Cuenca, ¿verdad? Yo alguna vez hice esa ruta y la verdad dije nunca más, porque no ves nada, hay mucho hueco, está el precipicio, entonces no me imagino cambiar una llanta en la mitad justamente de ciertas carreteras desoladas. Y eso realmente debe complicar la parte relacionada con el performance de las personas que hacen realmente logística. Entonces, volviendo un poco a las soluciones, imaginémonos, ¿verdad?, teniendo estos wearables para medir la calidad del sueño, para justamente tocar puertas, para la conectividad, para la mejora urgente de lo que viene a ser la parte de la seguridad en carretera o la parte de ciertos puntos donde sabemos que se bajan las llantas, arreglarlos de forma táctica porque los recursos lamentablemente no son finitos, que podría realmente ayudar al ser humano como tal para dos cosas. Uno, aumentar el tema de la productividad general, que es lo que nos interesa, tener dinero, ¿verdad? Y por otro lado, realmente que esta persona pueda descansar más y ser más productiva. Porque claro, si te quedas varado en carretera 3, 4, 5 horas, ¿verdad? Porque estás cambiando una llanta, son 4 o 5 horas que primero dejas, hablemos de descansar o realmente llegar a tu destino. Y por otro lado, la parte relacionada con romper la cadena de valor y sobre todo en la parte de perecibles. Entonces creo que hay algunos temas tácticos tecnológicos que realmente podrían ayudar de forma contundente. Sobre todo un estudio que podría ser realmente relativamente rápido es la calidad de estrés que debe tener realmente ahorita la flota de transporte en el país. O sea, ese estudio creo que podría ser con una muestra relativamente manejable y demostrar que, oye, los accidentes de tránsito, que es la segunda alternativa de muerte en el país después de las muertes naturales por el tema cardíaco, no se da por un tema de responsabilidad. Es por un tema relacionado con este estrés que realmente permite que la productividad siga siendo baja. Entonces ahí creo que hay una oportunidad súper contundente de también poner en la mesa, oye, el trato al chofer, no necesariamente salario, sino realmente otras iniciativas que podemos generar. Hablemos de otro tema que creo que es muy controversial en el país y tiene un tinte político. Carreteras. Usemos también otra vez la Florida como un ejemplo. Me imagino que ustedes viajan bastante a Miami y creo que se han dado cuenta que ciertas avenidas principales, autopistas principales, como el Turnpike, la I-95, la 836, siempre están en construcción. Yo llevo viviendo casi 24 años en la Florida y yo no recuerdo un solo año
que no haya estado en construcción ampliando primero carriles y ampliando nuevas cosas. Siempre construcción, en cambio en el Ecuador no hemos tenido en un buen tiempo. Lo otro, obviamente, aunque parezca mentira, es el tema de la velocidad asignada a las carreteras. Y creo que todos nos olvidamos que en estas carreteras americanas van carros pequeños, los SUVs y los camiones grandes, aproximadamente en promedio a 70 millas por hora, que si mi cabeza no me falla es aproximadamente 70 por 1,6, aproximadamente como 120, 130 kilómetros por hora. Entonces, ¿por qué en el país se complica tanto? O sea, sabemos que es un tinte político, la respuesta es sí. Pero ¿por qué justamente no la industria privada o un consorcio o alguien trata de decir, ¿saben qué? Para mejorar tiempos y mejorar más cantidad de comercio, invirtamos en carreteras. ¿Qué has visto tú? ¿Qué es lo que opina el gremio allá, Felipe? A ver, sí, sí hace falta más inversión en infraestructura local. Yo creo que es difícil comparar con economías más desarrolladas. Uno, por la capacidad que tienes. Y la segunda es por la orografía. O sea, es el terreno en el que nosotros vivimos aquí en la comunidad andina, y específicamente Ecuador, es súper, súper irregular. Y ahí Jaime mencionó una de las tantas carreteras que tienen esas características, ¿no? Entonces, pues digo, ver niveles de automatización en la conducción cuando la infraestructura es deficiente es algo que nos aleja, digamos, a esas implementaciones. Eh, ¿Qué tiene que haber? Y vuelvo a citar lo que les mencioné antes. Hay un plan en términos de CAP, me parece que también BID participa en eso, de las inversiones que el país necesita para mejorar su infraestructura. Y está claro que el aspecto de carreteras, sobre todo las vías principales del país, lo requieren. La conectividad Quito-Guayaquil y viceversa. Es una carretera complicada y grueso del comercio nacional e internacional circula por esa vía, ¿sí? La conectividad con la frontera norte, con la frontera sur, entre los puertos. Yo creo que hay como más o menos 6 corredores viales que requieren una atención no solo de mejora de la calidad digamos, de la vía, sino también en términos de ampliación, ¿ya? Y eso incide también en la seguridad. Y para esto el país lo que requiere es inversión. O sea, necesitas que un tercero haga inversiones y esas inversiones pues se vayan pagando y devengando en un plazo extenso. No le veo otro camino y sí, sí es urgente. Entonces, si pensamos sobre todo en integración, en mejora de condiciones de eficiencia, la infraestructura logística es fundamental y eso es papel del Estado. Otra cosa que se ha notado mucho, Jaime, Medio Oriente. Nuestros amigos que están tratando de diversificar sus inversiones de petróleo a diferentes tipos de otros tipos de categorías. Hemos visto cómo el Medio Oriente está invirtiendo sobre todo en deportes y está justamente invirtiendo en ciertos lugares para desarrollar ese tipo de energías. ¿Qué habría que hacer o el entorno local facilita o complica que ciertas economías de Medio Oriente inviertan en el país en estas cosas que estamos hablando, infraestructura básica? Bueno, ahí me pongo pesimista. No, usualmente soy optimista, pero a mí me gusta mucho un paper de Indonesia, ¿no? Y le echaba algún broma a un amigo que le decía, bueno, ¿y tu hermana dónde vive? Me decía, ella vive en otra isla, ¿no? Entonces, claro, yo no me imaginaba, ¿verdad? A Indonesia teniendo esta particularidad de tener varias islas, 500 islas, realmente la logística bien complicada. Y claro, ¿y por qué menciono este país? Es porque me pongo un poco de pesimismo en la parte relacionada con inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa realmente depende de muchas variables, ¿sí? Y Ecuador no hemos sido buenos realmente trayendo inversión extranjera directa, ni ahora ni nunca, ¿no? La única inversión extranjera directa que se hizo fueron, yo te diría, dos importantes. La una es el aeropuerto de Quito con tarifa municipal, ¿verdad? Y con garantías gubernamentales. Y la otra es la parte relacionada con el OCP en el año 2003. Después de eso no hemos tenido realmente éxitos. Entonces yo creo que hay que ir más bien al plan B, que es a lo que hizo Indonesia, ¿no? Mientras se arregla el entorno general de negocios, que es lo que realmente incide la decisión de inversión, mientras se arregla justamente la parte de seguridad, que es importante tomarla en cuenta, creo que hay que ver el plan B, que podrían ser los mismos ecuatorianos. Indonesia, ¿qué es lo que hizo? Es apostar a la alternativa del ahorro interno.
Ellos sabían que realmente no podían tener inversiones extranjeras porque tenían complicaciones políticas, económicas, de seguridad, etcétera. Entonces apostaron al ahorro interno como alternativa. Me gusta mucho la figura del 41K, que es esta figura de ahorro que hay en Estados Unidos para que tengas un retiro. Yo creo que una política de incentivo de ahorro a lo que viene a ser la parte de ciertas infraestructuras muy precisas, como puede ser una nueva carretera Quito-Guayaquil o la ampliación del Quito-Guayaquil o lo que hacen en el sur del continente, que es ampliaciones parciales para poder pasar los camiones, ¿verdad? En temas angostos, creo que es muy posible realmente incentivarlo a nivel interno. Este incentivo puede ser algo similar como la política mexicana, que llega a tener incluso hasta $20,000 para lo que viene a ser descuentos de la renta, sea corporativo o sea personal, para lo que viene a ser la parte de apoyo a lo que viene a ser temas relacionados con infraestructura. Esto ya se hizo en el país, por ejemplo, el Malecón 2000 tenía esta alternativa en Guayaquil, ¿verdad?, de poderse deducir impuestos de las rentas y tocar realmente la puerta también a personas que están fuera del país, que son nuestros migrantes, $3,000 millones, la segunda fuerza económica después del camarón, que también podría realmente ver alternativas de ahorro en el país como tal vía producción de carreteras, que deben tener peaje, que deben realmente tener un actuarial, que realmente deben tener posibilidades de mejora y ampliación. Y me parece interesante que el país es tan chiquito que quizá cambios pequeños podrían ser de forma contundente. Imagínate estos 40 kilómetros, solo son 40 kilómetros desde Guayabamba en Quito hasta la frontera con Ibarra o Imbabura, a 4 carriles, a 6 carriles, realmente permitiría ya conectar realmente al país hasta Colombia, porque después de esta parte de Imbabura Pichincha ya tienes 4 carriles, 5 carriles, 6 carriles. Solo son 40 kilómetros. ¿Complicados? Claro que sí, pero son posibles de ampliar. El tema de Quito-Guayaquil, ¿no? Es algo relativamente manejable. Yo sé, complicadas la carretera, yo sé la parte andina, mucho menos que en la parte colombiana, pero son realmente alrededor de 70 kilómetros que realmente está a Loac, a lo que viene a ser la parte de Santo Domingo. Son apenas 70 kilómetros, no son más que realmente necesitan ser tratados. Y otras carreteras que pueden tener realmente estas posibilidades de tener bypass pequeños, acotados de 2, 3 kilómetros en carreteras pequeñas que podrían darse. ¿Cómo financiarlo? Con ahorro interno, con parte de las remesas y también un tema también no menor que son los famosos actuariales o lo que viene a ser la parte de poder poner estos peajes a futuro. Los futuros de peaje es otras alternativas que también podrían realmente ser una alternativa interesante. El aeropuerto de Quito hizo parte de su financiación poniendo justamente la parte de cuánto es la tasa aeroportuaria en los próximos 30 años, perdón. Y en ese sentido, tener las garantías para que el Banco Interamericano y algunos inversionistas extranjeros puedan realmente financiar una obra de $600 millones. Inversión extranjera directa, yo te diría muy lejana, posiblemente en 20 años, quizá en 10 años, porque el entorno general de los negocios no ha cambiado de forma sustancial. A esto se suma la parte relacionada con ciertas limitaciones en Constitución, sobre todo la parte del arbitraje y mediación, y adicionalmente la parte de la imagen país, que lamentablemente no es la mejor por el momento. Y eso no quiere decir que siempre estamos mal y que todo es horrible en el país, no, pero hay que también tener la prudencia de entender que las cosas realmente tienen que ser cambiadas desde adentro si es que alguien afuera quiere realmente también puede regresar a ver. Para ir cerrando, y millón gracias a Felipe por haber aceptado la invitación. Si tuviéramos que copiar 3 cosas del mercado internacional hacia puertas adentro para dinamizar justamente el tema de la logística. Pero yo soy de los que sueña que un día me gustaría entregar el país a mis hijos con un Producto Interno Bruto que crezca de los 120 a los 200 billones. Y obviamente la logística y distribución tiene que ser parte vital de aquello. Entonces, pensando un poco así, 3 cosas que te gustaría que justamente tratemos, veamos, copiemos y copiemos bien y que traigamos hacia el país. Difícil la pregunta. A ver, déjame pensar en esto. Yo soy de los creyentes que el Estado tiene que regular, tiene que ejercer un rol de control y tiene que dar cierto nivel de habilitación hacia los negocios. Más nada. ¿No? Entonces, en ese sentido, yo espero de un Estado que primero genere infraestructura, las condiciones básicas y nos deje al sector empresarial salir adelante.
sería lo primero, seguridad. Y yo te digo por la realidad que está pasando el país. O sea, el deterioro de la seguridad local es complejo. Y eso lo que genera, primero, es un clima de negocios difícil, ¿ya? Afecta la confianza incluso a nivel global porque ya hasta sospechas de quién es el otro empresario. O sea, ya te genera un clima hostil, más allá de esa desconfianza que creo que es natural de nosotros. Entonces seguridad es lo primero. O sea, es que la gente tenga la capacidad y la certeza de hacer negocios de manera tranquila y hagan sus negocios como mejor lo convenga, pero dentro de un ambiente seguro. Entonces, recuperar lo que fuimos hace años atrás. Esa es la primera. La segunda es infraestructura logística. Difícil aspirar a un país que sea cercano a nosotros y con condiciones similares. Yo creo que todos los países cercanos adolecen de las mismas dificultades. Tal vez quienes tienen mejor infraestructura logística están ahí por Centroamérica, pero más al norte no. Costa Rica no sería el ejemplo de eso. Tienen otras ventajas en cambio. Pero sí apuntaría a una inversión logística un poco más parecida al de El Salvador, un poco más parecida a la de Chile. O sea, que está bien y yo creo que nosotros podríamos emular. Entonces, infraestructura y seguridad serían las dos cosas importantes. Y la otra, que yo creo que todo mundo clama, es seguridad jurídica, es claridad. Hace, ¿cuánto? Ya es una semana, un poquito menos, hubo un cambio radical en la relación comercial con Colombia. Y no hablar del porqué, el contexto, o sea, fue un cambio radical. Entonces, ni los empresarios ecuatorianos ni colombianos que dependemos del comercio bilateral, o sea, estamos preparados para algo así. Es una planificación estratégica que me duró 20 días. Porque yo soy una empresa que tiene una alta dependencia en los servicios con Colombia. Entonces, seguridad jurídica, o sea, tener la claridad de lo que va a pasar, ni siquiera en 5 años. Al menos deme una claridad de 1 o 2 años. Más seguridad, más infraestructura, créeme que para mí serían los componentes mínimos necesarios para crear un clima de negocios mucho más sano y mucho más activo en el país. De tu lado, Ay, Jaime. mi carta papá no tiene esos 3 pedidos. Jaime, de tu lado. Tú y yo no manejamos muchos con datos, no manejamos muchos con métricas. Y obviamente, tal vez otra vez un poco cultural. Si tuviéramos que enseñarle al pueblo común de ecuatoriano que puedan ellos mismos medir el estado de logística y distribución, ¿cuáles serían indicadores que tanto el gobierno como la industria deberíamos hacer mucho más hincapié y que todos conozcan para que nos puedan medir? ¿Qué pensarías? ¿Cuáles son aquellos? A mí me parece que el primero es uno que hemos hablado también en el programa que se llama Network Readiness Index, que es el nivel de digitalización y tecnología de forma transversal a nivel país. Estamos en el puesto 82 ya 20 años. Y uno de los subindicadores más importantes es la parte de conectividad, ¿no? Y ahí Ecuador tiene una ventaja increíble, que Ecuador realmente tiene fibra óptica en, creo, casi todo el territorio ecuatoriano. O sea, tiene fibra óptica hasta en los lagos, los ríos. O sea, es un tema sumamente interesante. Mucha de esa fibra óptica es privada y creo que realmente hay que hacer la parte relacionada con el tema de dar las facilidades para poner esto a disposición de las personas. La parte de falta de conectividad es parte de lo que vienen a ser los problemas que nos dice Felipe. Esta alternativa genera datos generan realmente temas tácticos y estratégicos. Network Readiness Index ha puesto top 50 en 10 años, muy posible, pero muy posible. O sea, eso del puesto 82 al 50 es muy posible. El segundo indicador es la parte del doing business en la parte de infraestructura. Ecuador tuvo el mejor indicador de infraestructura 2014 en la TAM. Llegamos al puesto 26, por eso es que se suspendió el estudio porque pensaron que estaban falseando los datos, ¿verdad? Volver realmente a este puesto yo creo que es también posible, pero solo con inversión local, con autoayuda o con inversión pública. El tema de inversión extranjera directa le veo lejana, no porque soy pesimista, no porque estamos en 448 puntos de temas de deuda externa, pero realmente las condiciones van por otro lado. Mejorar el entorno general es lo que tenemos que hacer. Y número 3, creo que hay que ser sumamente honestos, frontales, para que estas decisiones que nos afectan a todos no sean realmente decisiones de la nada, sin sustento, que solamente sean políticas, como lo que pasa ahorita con Colombia.
es un error sustancial, es un error que retrocede 70 años la integración y el comercio. Y peor aún, el tema del cierre también con lo que viene es la parte de la frontera sur con Perú. Es otro de los grandes errores. No podemos en siglo XXI, por más retroceso de globalización, poner una cadena y un candado viro para justamente mantener la seguridad en las fronteras. Yo creo que realmente hay suficientes técnicos, suficientes personas que conocen de tema, un nivel empresarial fuerte, contundente, que sabe que realmente deberíamos unirnos para justamente exigir que las decisiones sean sensatas, prudentes y rápidas. De mi lado, creo que justamente, Felipe, una vez más gracias. Creo que tus conclusiones son espectaculares y también tú, mi Jaime. Pero creo que ustedes, los que nos están viendo en Latinoamérica y obviamente especialmente los ecuatorianos, creo que los datos, como bien dice Felipe y justamente también lo menciona Jaime, son datos que están disponibles. No pedimos que se hagan expertos, pero creo yo que justamente haciendo las preguntas necesarias es de responsabilidad de todos hacerlas, cuestionarlas, criticarlas, porque el país depende del comercio. Queremos más comercio, queremos más velocidad. Eso va a crear muchas más oportunidades a los transportistas, a la industria que estamos hablando, y nuevas oportunidades de comercio que tomen ventaja de esas conversaciones que hemos dicho de posibles innovaciones tecnológicas en la industria de logística y distribución para crear y generar nuevas más oportunidades. Pero es responsabilidad de nosotros. Si somos sujetos pasivos, no nos hacemos responsables y después justamente no vamos a ver cómo el país crezca. Entonces, ese tal vez es el llamado más importante de todo lo que hemos conversado. La industria de logística y distribución quiere crecer, necesita crecer. Sabemos que tenemos desafíos geográficos por el tema justamente de las montañas. Sin embargo, siempre vemos que se puede hacer algo más. Como bien dice Jaime, el tema de ahorro interno a lo mejor es la mejor forma de nosotros mismos para solucionar este problema y otros que se pueden hacer. Entonces, y queda ya a las personas comenzar a hacer preguntas, comenzar a ser responsables, comenzar a cuestionarles a los líderes que conozcan y en los trabajos que ustedes están, cómo hacer para crecer el país de 120 a 200 millones y qué tan rápido queremos que suceda y se mueva la economía en un país. Felipe, millón gracias. Jaime, millón gracias. Y a los que nos vieron, a ustedes. Pongan sus likes, comenten, compartan y hagamos todos que Latinoamérica y el país crezca porque justamente es una región muy, muy rica, más que nada porque son ustedes, las personas, las que hacen que Latinoamérica sea como fuera. Les mando un fuerte abrazo a todos. Cuídense. Gracias, Edgar. Jaime, un gusto conversar con ustedes. Muchas Feliz día. gracias, Felipe. Un Espero que te haya abrazo. gustado, Felipe. Claro que sí, disfruté mucho. Listo. Les agradezco. Gracias. Chao, chao. ¿Qué te pareció? Espectacular. Tenemos amparo a las 9:40. Oye, estamos ¿cuál? Sí, pero no sé, le acabo de decir ahorita que nos espere 10 minutitos, ¿es posible? Sí, claro. ¿En cuál? ¿En el mío, en el tuyo? ¿Cuál? Pensé que era aquí mismo. En Claro. en uno que yo puse. Oh, es otro, ok. Ajá, Es en otro, ok. Listo, salteamos. ya. Pero en 10 minutitos, ¿podemos? Sí, claro. Ya, Dale, listo. dame un segundo. Ya, listo, nos vemos en 10 minutos. Ya, Ya.